Bueno, entramos a la palabra. Una generación de cambio, redención y sustitución. Yo quiero que usted vaya conmigo, ahí usted tiene la aplicación, amén, los versos que vamos a leer. Ya usted conoce la dinámica, ya debe tener descargada la aplicación de la iglesia o está en YouVersion. Pero Isaías 53, versos 5 al 10 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Oiga, esto es poético, amado. Esto es poesía pura, hablando acerca de Jesucristo. ¿Qué vino a hacer? Entonces yo le pongo ahí los dos aspectos de la cruz. Amén. Ahí le escribo: a la hora de observar y entender la obra de la cruz, debemos mirar en dos direcciones que son muy distintas, pero ambas importantísimas. La primera dirección consiste en el punto de vista meramente humano, desde donde entendemos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, desde donde se contempla la debilidad humana del Señor, y desde donde se ve a los verdugos del Señor con caras, cuerpos y nombres judíos o romanos. Y la segunda se basa en la forma en que Dios lo mira, desde donde entendemos que Cristo murió para satisfacer la necesidad de Dios, desde donde se observa a Cristo poderoso entregando la vida, pues nadie tiene el poder de quitársela, y donde se ve a Dios como el único artífice del sacrificio del Señor. Amén. Escuche esto. Si usted y yo, y fue un pensamiento que dominó a la iglesia en los primeros siglos. Amén. ¿Sabe por qué existieron los famosos cruzados? Amén. Yo soy muy contrario a cuando alguien quiere hacerse alguna imagen de guerra espiritual, de somos soldados, y se consigue la imagen de un cruzado, porque tal vez no entienden la historia. Los cruzados fueron usados para perseguir y matar, asesinar judíos. Fue el primer genocidio al que se sometió el pueblo judío. Porque la iglesia del primer tiempo dijo: estos mataron al Hijo de Dios. Ese es un pensamiento muy humano. Decir, estas dos personas lo mataron, es algo muy humano. Sí. O sea, humanamente estaban allí. Físicamente estaban allí. Pero ellos y ellas solo estaban cumpliendo un designio divino. Una vez oí algo que me impactó tanto que lo guardo hasta el día de hoy, y lo he compartido en unas ocasiones. Si se lo comparto, no es mío, pero hubiera deseado que fuera mío. Alguien un día llegó y dijo: si la Biblia dice que en Él fueron hechas todas las cosas y por Él son absolutamente sustentadas todas las cosas de la creación, hay que entender que cuando el romano levantó el brazo para golpearle la espalda con el látigo, el romano, el momento, estaban siendo sustentados por Él mismo, y que en el momento en que lo clavaron en la cruz, el romano, el martillo, los clavos y la cruz misma estaban siendo sustentadas por Él mismo, porque si no hubiera sido así, esa cruz, ese clavo, ese martillo y ese romano hubieran dejado de existir en ese mismo instante. Amén. Por eso Jesús dijo: a mí nadie me está quitando la vida, yo la doy en rescate por muchos. Aleluya. Amén. Entonces a veces somos dados de llegar a decir: no, es que al Señor lo mataron los judíos. Esa es la versión humana.
La versión espiritual es que Dios fue el que planeó todo el acto. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Me comprenden esto? Entonces yo tengo dos maneras de ver esto, porque puedo ver humanamente la debilidad del Señor diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también tengo que ver la autoridad y la potencia divina cuando Él llegó y dijo: a mí nadie me está quitando la vida, yo con mucho gusto la entrego. Cuando Pilato llegó y le dijo: oye, ¿no sabes que yo tengo en la potestad de perdonarte la vida? Y Él se vuelve y le dice: Señor, si mi reino fuera de este mundo, los míos estarían ahí peleando. Pero mi reino no es de este mundo. Yo podría pedirle al Padre y Él enviaría legiones que me defendieran, pero ese no es el caso. Yo no vine a eso. Amén. Amén, amados y amadas en el Señor. Oiga esto. Le pongo ahí: Dios lo hizo a Jesucristo propiciación. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 14. Porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, subraya ahí, por todos, luego todos murieron. Ahora sí le pongo ahí, pues bien, entramos en materia. Permítame ponerle las cartas sobre la mesa de primera entrada. La redención es la causa y la sustitución es el resultado. El alcance de la redención es más amplio, pero el alcance de la sustitución no es tan amplio. Escuche esto. Hoy necesitamos entender qué fue lo que pasó en la redención. Amén. Amén. Que usted y yo seamos perdonados en Cristo, ese es el efecto mínimo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hubo un efecto mayor y eso es redención. Cristo en la cruz redimiendo, ese es el mayor efecto. Que usted y yo seamos perdonados en Cristo, eso es lo mínimo y lo más simple de lo que pasó. Amén. Oiga, sígame ahí, por favor. Me voy a bajar un poquito. En 2 de Corintios 5:14, lo acabamos de leer. Es muy interesante notar que el apóstol jamás dice que el Señor murió por los pecados de todos. Lo que sí dice es que el Señor murió por todos. Esto es importante. Oiga, esto es importante a la hora de entender la palabra. El Señor murió por todos. Pero eso no quiere decir que murió por los pecados de todos. ¿Hay alguien ahí? Esto es importante entenderlo porque está en la palabra. Porque si usted sale por ahí: el Señor murió para perdonarle los pecados a todos. No. El Señor murió por todos. Es lo que dice Corintios. Oiga, léalo de nuevo. 2 de Corintios, ahí lo tiene usted. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos. Amén. Yo puedo morir por alguno aquí o por alguna, pero eso no quiere decir que mi muerte sirva para perdonarle los pecados. Ahorita le voy a explicar, no se asuste. Usando como fundamento lo anterior, le entrego la primera verdad espiritual de esta tarde. La obra redentora de Cristo en la cruz tenía como fin satisfacer los requisitos justos de la justicia de Dios. Cuando el Señor cumplió la redención en la cruz, esta obra redentora no tenía nada que ver con el hombre. La obra de redención es algo entre Dios y el pecado. La redención en nada está relacionada con nosotros. ¿Qué es la obra de redención? Es Dios viniendo al mundo para resolver el problema del pecado. Una vez que el problema se solucionó, la obra de redención estuvo cumplida. Escuche. El problema existía entre Dios y el pecado. Por eso la Biblia dice: hasta la misma naturaleza gime por el día de su liberación. Y por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, en el mundo está todo, amados.
En el mundo estamos usted y yo, en el mundo están los animalitos, en el mundo están los pececitos, en el mundo están los pajaritos, en el mundo está todo lo que vuela, todo lo que nada, todo lo que camina y todo lo que se arrastra. En el mundo está todo lo que está vivo pero no se mueve. El Señor vino a resolver un problema entre Dios y lo que el pecado había causado en su creación. ¿Hay alguien ahí? Amén. Esto es importante entenderlo. Ahorita yo le voy a ir abriendo un poquito más, pero oiga esto. Cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo, consumado es, estaba diciéndole, Padre, tú me enviaste a morir por todo y ya morí por todo. A partir de este momento el problema entre tu dignidad y tu justicia y lo que pase aquí abajo ya fue resuelto en mí. Amén. Ya puedes estar en paz, Señor. Redención. Él vino y murió por amor al mundo. Murió por todos. Ahora sería muy rico decir, listo, resuelto. No, ya le voy a explicar por qué. Siga leyendo conmigo. Amén. A ver. Bueno, aquí le pongo 3 ejemplos bien bonitos. Mire, Ezequiel capítulo 12, ahí lo tiene. No tiene las citas, pero tiene los ejemplos. Usted lo lee en la casa. La Biblia me está diciendo a mí que llegó el momento en que Dios iba a enjuiciar a la tierra de Egipto. Entonces Dios le manda decir al pueblo de Israel a través de Moisés, sacrifiquen un cordero. Si la familia es pequeña, júntense en 2 o 3, porque hay que comerse el animalito, no puede quedar nada para el otro día. Y la sangre pónganla en los dinteles de las puertas. Y cuando el heridor pase y vea la sangre, pasará de lejos. Ojo, el cordero murió para salvar al primogénito, o para que cuando el ángel de la muerte pasara, se sintiera satisfecho porque ya una víctima había sido sacrificada en esa casa y ya no había que llevarse a nadie. Porque si hubiera sido por el primogénito, ese primogénito debería de haber sido perfecto delante de Dios para que la muerte no lo tocara. Pero ya no importaba si el que estaba dentro era perfecto, si la que estaba dentro era perfecta o no era perfecta. Lo único que importaba es que en la puerta había una señal, en las columnas de la puerta había una señal de que ya alguien había sido sacrificado. No había que entrar a matar a nadie. O sea, la sangre en el dintel no era una señal para el primogénito, era una señal para Dios. Segundo ejemplo. Levíticos 16, 14 y 15, dice la Biblia que el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo. Y cuando entraba a este lugar santo, la Biblia me habla que había una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero antes de poder entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que mojarse el dedo gordo en la sangre de los animales que había ofrecido allá afuera y tenía que rociar 7 veces en la cortina antes de entrar. Y una vez que había rociado 7 veces entraba y allá adentro había un plato de oro sobre el arca del pacto que se llamaba propiciatorio. Y en ese propiciatorio agarraba y vertía sangre de aquellas víctimas. Y entonces Dios entraba en paz un año más con el pueblo. La pregunta es, ¿por quién o para quién se sacrificaban las víctimas y se echaba la sangre? ¿Para Dios o para el pueblo? No, para Dios. Porque una vez que se rociaba la sangre, Dios ya no necesitaba saber si los que estaban afuera eran unos delincuentes que había que matar. Lo único que él sabía es que alguien ya había muerto en su lugar. ¿Hay alguien ahí? Ejemplo número 3 está en Mateo capítulo 27, verso 51, perdón. Amén. Oiga esto. Está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor muere y oiga lo que pasa.
Cuando el Señor muere, dice la Biblia que la tierra tiembla, se oscurece el sol. Mire, amados, todo esto, usted y yo podemos hacer un plan para que las cosas nos salgan muy teatrales. Pero ni los romanos, ni los judíos, ni el mismo Jesucristo, humanamente hablando, estaban en la condición de hacer que en ese justo momento el cielo se oscureciera y la tierra temblara. Pero en el momento en que esto sucede, oiga esto, un acto profético de Dios. El velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Se rasga de arriba a abajo, significando que la muerte de Cristo ya no importaba si por los que habían muerto eran buenos o malos. Lo importante es que la víctima había muerto y ahora Dios mismo abría el camino para el hombre. Entonces el sacrificio de Cristo no era para nosotros, era un testimonio delante de Dios de que el problema del pecado se había resuelto. Amén. Amén, amados y amadas. Están así como diciendo, ¿y esto a dónde va a ir a parar? Ya casi va a ir a parar. Sí, porque salimos siempre diciendo, el Señor Jesús murió por usted. El Señor Jesús murió para resolver el problema del pecado entre Dios y la situación. ¿Hay alguien ahí? El becerro no fue sacrificado porque el niño o la niña que estaban adentro eran perfectos. Fueran los carajillos más malos, porque miren, ni siquiera eran niños. El primogénito podía ser un viejo de 50 años. El tema es que si esa sangre no estaba ahí, ese primogénito moría. Así que la sangre no fue por señal de que el que estaba ahí, la que estaba ahí adentro eran perfectos y Dios tenía que perdonarlos. No, la sangre fue para que Dios la viera, y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre, decía, aquí ya hubo víctima, no importa lo que hay adentro. Así que la sangre fue señal para Dios, no para el primogénito. La sangre en el velo y en el propiciatorio era una señal para Dios. Señor, ya hubo víctima. Y entonces Dios decía, listo, un año más de paz entre ustedes y yo. ¿Usted cree que Israel fue el pueblo más santo que existió? Mire, pongamos que nosotros, Costa Rica, fuéramos los judíos. ¿Está bien? Somos 4 millones de personas en este país. Y a ver, en Israel no solo habían judíos, había gente que se había convertido al judaísmo y había gente que no estaba convertida al judaísmo, pero que se sometían a los preceptos, y Dios desde la antigüedad había dicho, déjenlos que vivan aquí. Mientras no hagan desorden, pueden vivir aquí. Así que digamos que Costa Rica es un país donde estamos los judíos, los extranjeros que se convirtieron y los que viven entre nosotros pero no se han convertido. Usted y yo podríamos llegar y decir, vamos a sacrificar un animalito cada 24 de diciembre, y cuando lo sacrificamos, Dios viene y dice, listo, qué gente más linda, todos los que viven en Costa Rica son santísimos. No, lo mismo pasaba en Israel. Había todo tipo de delincuentes allá, amados. Pero una vez que se sacrificaba, Dios decía, un año de paz entre ustedes y yo. O sea, el sacrificio no era una señal a los hombres, era una señal a Dios. Y lo mismo hizo Jesucristo. Oiga esto, seguimos. Permítame darle la más grande noticia que se haya publicado en toda la historia de la humanidad. El Señor Jesús satisfizo totalmente los requisitos justos de Dios para que pudiéramos recibir la sustitución o la sustitución del Señor Jesús. Al creer en Él, esta redención se convierte en una sustitución para nosotros. Escuche, esto es importante. Perdone que le puse ahí sustitución, no me fijé. Es lo mismo. Sustitución es la forma más coloquial, sustitución es la forma más caché, más formal de decirlo. Pero ahora todo el mundo se comió la B, es sustitución, amén. Todas esas palabritas con un sus adelante, sustancia, amén. Antes decíamos, qué rica te quedó la substancia. ¿Ah? Ahora sí es la sustancia. Está bien, ok. Lección de español, aleluya. Oiga esto. Dios cumple con el Padre el problema. Dios se presenta en la historia de la humanidad. Hay un problema por resolver. Dios está demasiado enojado. Toda su creación fue
dejada bajo la maldición del pecado y de la muerte. Alguien tiene que redimir esto, y Jesús se presenta, se deja morir en la cruz, resucita y le dice: Padre, el problema entre tú y el pecado fue resuelto. Yo soy la víctima, aquí está mi sangre, problema resuelto. Listo. Cualquiera podría salir de aquí diciendo: fiesta. Ahora el tema es que yo necesito entender que Él murió por todos, pero Él solo perdona a quienes lo están usando a Él como sustituto. ¿Hay alguien ahí? Buena noticia: el problema del pecado ya está resuelto. Mala noticia: Él no murió por todos. Perdón, Él no murió por todos los pecados. Murió por los pecados de aquellos y aquellas que le hacen a Él su Señor. Seguimos. Ve ahí, le pongo. Ante lo anterior le entrego la segunda verdad espiritual de esta tarde. La redención está ante Dios y la sustitución es para nosotros. La redención satisface los requisitos de Dios y la sustitución sirve para que recibamos los beneficios. Lo que el Señor Jesús cumplió fue con la redención como requisito de la justicia divina. Y lo que nosotros hemos recibido como beneficio de este ajuste de cuentas es la sustitución. Amén. Jesús se volvió mi sustituto porque yo creo en Él, porque yo acepté su sacrificio, porque yo vivo en Él. Amén. Entonces Él murió por todos, pero no los pecados de todos han sido perdonados. ¿Hay alguien ahí? Amén. Amén. Si yo pudiera llegar y decirles a ustedes: amados, les dejé pago un almuerzo para todos en el City. Usted puede optar por dos cosas: por llegar y decir: gloria a Dios, vámonos. Así que usted recibió el beneficio, porque si usted iba a ir a almorzar, usted hubiera tenido que pagar su almuerzo. Pero ¿qué cree? Yo serví de sustituto para eso. Pero puede hacer que haya gente que no, se va. Ahora, ¿lo pagué para todos? Sí. ¿Comieron todos? No. Aleluya. Amén. Ahí le pongo: redención para todos, sustitución para pocos. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan dice que el Señor murió por los pecados de todo el mundo. Es importante que podamos darle a este verso la explicación correcta, absolutamente basados en una cosmovisión escritural. Y para ello debo ahora entregarle la tercera verdad espiritual de esta mañana. Según Primera de Juan 2:2, tal redención incluye a todo el mundo. Y aunque nos parezca difícil de aceptar, en tal redención todos, incluso aquellos que no han sido salvos, están incluidos. Ahora bien, todas las enseñanzas en la Biblia acerca de la sustitución están escritas para los creyentes. Y por qué no decirlo para los cristianos y no para los incrédulos. En tal caso, vemos que Jesús murió por todos los perdidos del mundo y cumplió con la redención que la justicia exigía. Pero el Señor Jesucristo ha sustituido solamente a quienes han creído y lo han hecho su Señor. Para ellos y solo para ellos, Él ha llevado todos sus pecados. La sustitución es para todos, es para nosotros y no para todo el mundo. Amén. 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 Oiga esto. Yo tengo que entender: Cristo murió por todos. Y Él puede ser sustituto de todos, pero será sustituto solamente de quienes le hagan su Señor. Amados, aquí se cae el salvo siempre salvo. Amén. Aquí se cae el vivimos en la gracia, haga como quiera, viva como quiera, vista como quiera. Para los más viejitos, vista como quiera, vista con Don John, ¿se acuerdan? Eso es para los muy viejitos. Yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo.
salía el ejemplo, ahí salía, ande como quiera, vista como quiera, pero vista con Don John. Era un ejemplo, era un anuncio de una tienda. No. Él murió por todos. Perdona los pecados de aquellos y aquellas que le han hecho su sustituto. Amén. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale, ¿cómo estás? ¿Tienes sustituto o no? Pregúntale. Aleluya. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo, y por favor subraye, siempre la Biblia dice nuestros. O sea, no los de todo el mundo, los nuestros. ¿Los de quiénes? Sus hijos, sus hijas, los nuestros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados. Oiga, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron sanados y perdonados? ¿Todos? No, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aunque suene rajón, pero hay que aprender a rajar. Los cristianos, las cristianas. ¿Por qué? Porque los creyentes hay de todo y de mucho. Cristianos somos todos y todas los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor porque hemos creído en Él. Para ese selecto grupo, Él es la sustitución. Y en la sustitución, dice Isaías, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, el precio de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos todos nosotros curados. Si usted agarra Isaías 53, usted se da cuenta, aquí no está hablando de todo el mundo, está hablando de nosotros. Voy a orar por usted para que el Señor le sane. Primero, preocúpese porque tenga a Cristo, porque si no tiene a Cristo, está difícil. Por lo menos tiene que tener una demostración de fe. Amén. Llegó aquel centurión. Señor, se murió. Vamos para tu casa. No es necesario, Señor. Yo también soy un hombre sujeto a autoridad. Tan solo di la palabra. Y cuando el Señor se quedó, dijo, wow, no ha hallado un hombre con tanta fe en todo Israel. Ese tipo, desde el momento en que fue a hablar con Jesucristo, a pesar de ser un impiazo, demostró que tenía una fe total en Él. Amén. Aún los perrillos comen de las migajas de las mesas de sus señores, Señor. Una mujer que no era ni judía. Pero el Señor, donde la oye, le dice, yo me imagino que se hizo un lapsus. No sé si el tiempo transcurrió más lento, pero yo me puedo imaginar que aquí adentro de Jesús sucedió una conexión inmediata con el Padre y empezó a decirle, di Padre, ahora estamos en un problema. Porque tú me dijiste que no puedo sanar a nadie que no sea judío o judía. Pero es que esta mujer me prensó entre la escritura y la pared. Mira la fe de esta mujer. Tiene más fe que tus propios hijos, que tu propio pueblo. Yo me imagino que se hizo un lapsus, amado, porque Jesús dijo, no he venido sino a resolver los temas con la casa perdida de Israel, con los míos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Perfecto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pero él venía a cumplir primero con el pueblo judío. Pero aquí tiene que sanar a una mujer que no lo es. Dios tuvo que hacer un paréntesis en la historia. Tuvo que hacer un paréntesis porque esa mujer se adelantó un tiempo que todavía no le tocaba. El tiempo de los gentiles vendría después de su muerte y resurrección. Pero el Señor tiene que hacer un paréntesis y otorgarle a esta mujer algo que solo iba a poder disfrutar hasta después de que él muriera y resucitara. Pero se lo dio, ¿por qué? Porque esta mujer era creyente. Bien.
Y no crean que eran creyentes raros, así de ya. A todos y a todas les mandaba decir: vete y no peques más. Ve y cuéntales a los demás cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Pero con estas dos personas, el Señor hizo un paréntesis total, porque ellos y ella, él y ella, tenían una fe total puesta en el Señor. Amén. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Así que esto no es para todos. Él murió por todos, pero no murió para perdonar los pecados de todos. Murió para perdonar los pecados de quienes le aceptan como el sustituto. ¿Hay alguien ahí? Esto es vital, amados. A la hora de hablar de la palabra, esto es vital, porque usted no puede andarle diciendo ahí, tranquilo. Mire, a ver, ahora me voy a meter en un problema. ¿Está bien? Ahora me voy a meter en un problema. Yo no puedo andar por ahí otorgándole a gente beneficios que Dios no les ha otorgado. ¿Sabe que yo a veces, cuando alguien me pide orar por mí, yo lo primero que hago es un análisis de si debo o no debo poner la mano, y de si puedo o no puedo pedirle a Dios que le bendiga? ¿Cómo hago yo para pedirle a Dios que bendiga algo que Él no puede bendecir? Porque su justicia le imposibilita a Él mismo bendecir. ¿Amén? Señor, bendice a este impiazo que anda haciendo el loco que le da la gana, pero bendícelo, ayúdale. Eso es no tener un conocimiento real de la Escritura. Amén. Cuando la Biblia me habla a mí de la bendición que Dios le pidió a los sacerdotes que pusieran sobre el pueblo, les dijo: así le dirán ustedes a mi pueblo, al pueblo de Israel. Yo pongo mi nombre sobre ellos para que sean bendecidos. Eran su pueblo. Amén. ¿Cómo hago yo para bendecir a alguien que no ha reconocido a Jesucristo como el sustituto de su vida? A ver, ayúdenme. ¿Será posible que Dios pueda bendecir a alguien en contra de su justicia solo porque yo se lo pido? Usted puede llegar a su empresa y decirle: Señor, bendice mi empresa porque yo estoy aquí. Son otros 100 pesos. Dios va a bendecir su trabajo y le va a hacer prosperar a usted, y va a hacer que los impíos se chasqueen los dientes de cólera. Pero usted no le puede pedir a Dios que bendiga al impío. ¿Habrá alguna bendición en la Biblia para el impío? No la conozco. Pero sí dice para el creyente: estarás solamente encima y no debajo, y te puse por cabeza y no por cola. Estarás siempre encima, nunca debajo. Ciertamente estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Amén. Y la única bendición que yo he encontrado en el Antiguo Testamento para el impío es que Dios le dijo al pueblo de Israel: y pondré mi temor en las otras naciones por causa de ti. O sea, la única bendición que un impío puede recibir de Dios por usted es que le tenga miedo. Listo. Rico. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Oiga esto. Amén. Toléreme una cuarta verdad espiritual en esta mañana. Según Romanos capítulo 5 verso 8, la Biblia nunca dice a los pecadores que Jesús murió por sus pecados. Lo que sí dice es que murió por ellos. Siendo así, es un hecho que Jesús murió por ellos, pero el problema del pecado aún no está solucionado. Es verdad que todos los problemas del pecado están ya solucionados ante Dios, mas si uno no ha participado de esta obra, los pecados aún no están solucionados y no tiene parte en la sustitución en Jesús. Cuando uno recibe al Señor Jesús, su problema está arreglado. Esta es la sustitución. Sin esto no hay sustitución. En otras palabras, la redención se ha cumplido, pero la salvación aún no ha sido cumplida.
Amén. Todo está servido, amados. Todo está listo. Amados, les dejé un ejemplo. ¿Ah? No vaya diciendo, ¿y a dónde? No, es un ejemplo. Amados, les dejé pagar un almuerzo en el sitio, en tal restaurante. Es su problema. Yo pagué por todos. Es su problema si usted va o no va. ¿Pagué por todos? Sí. ¿Comieron todos? No. Entonces, el almuerzo está pago, pero el problema del hambre se solucionó para los que me recibieron como sustituto, no para quienes se fueron sin haber comido. Sencillo. Doctrina básica de la redención. Cristo murió por todos, pero no está sustituyendo a todos. ¿Cuál es nuestra principal prioridad delante de Dios como iglesia? Vamos, hasta tenemos un hermoso título para ello. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál? No. ¿Cuál es nuestra principal prioridad como iglesia ante Dios? No, amados. Hasta lo tenemos con un hermoso título en la Biblia. La gran comisión. O sea, el trabajo de la iglesia no es andar bendiciendo a todo el mundo, porque no todo el mundo puede ser bendecido. El trabajo mío como iglesia es predicar la palabra, porque en el momento en que esa persona se arrepienta y acepte a Jesucristo, amén, el problema de morir por todos ya fue resuelto, pero el problema de su pecado personal no se resuelve hasta que haga Jesucristo su Señor. Una vez quiso a Jesucristo su Señor, ahora sí, ábrale la alacena, ábrale los depósitos del cielo y diga, entre y coma hasta saciarse, pero no le ofrezca al impío nada que usted no tiene la potestad de darle, porque Dios no le da nada a un impío, sino hasta que esa persona demuestre su fe. Y en el momento en que demostró su fe, dejó de ser impío. Usted sabe lo que significa para un soldado romano de aquella época ir donde Jesucristo, un judío. A ver, amados, él era romano, Jesús era un judío. Solo aquí ya teníamos un problema enorme de identidad, porque el romano se sentía súper superior. Amén. ¿Se acuerda cuando encerraron a Pablito en la cárcel? Porque habían varios niveles de romano. Estaba el romano que por medio de platita había comprado su ciudadanía, pero ese no era tan importante como el que había nacido ciudadano romano. Y cuando el de la cárcel le dice, escuchan a Pablo decir, yo soy ciudadano romano, inmediatamente, amado, le cambian el trato. Llega el de la cárcel y le dice, ¿cuánto te costó? Y Pablo le dice, no señor, yo estoy por encima de su categoría, a mí no me costó nada, yo nací ciudadano romano. Así que ahí habían escalas, amados. Ese era un país de élites. Y los judíos, como cualquier pueblo subyugado, estaban en la última línea de la cadena. Que un ciudadano romano, investido de poder por el César, porque no era cualquier Juan, vendeme las cajetas. Es llamado. Amén. La Biblia le describe, oigan, amados, es que cuando uno lee la Biblia tiene que ser un poquito más gráfico, pensar en imágenes, detenerse un toquecito y razonar las cosas. A ver, el hombre le dice, yo también soy un hombre de autoridad. No está hablando, amados, con cualquier racito que se paró a cuidar una puerta. Está hablando con un tipo que tenía autoridad sobre un ejército romano. Amados, no me quiero meter en problemas con esto, pero déjeme ser un poquito abierto. ¿Usted nunca ha tenido la oportunidad de hablar con un estadounidense la prepotencia que esa gente tiene en cuanto a soy
ciudadano, y a mí me choca un poquito eso, ciudadano americano. O sea, lo demás de América no existe. Es más, ellos nunca dicen Estados Unidos, ellos dicen América. Lo demás no lo descubrió Colón. Amén. Usted y yo todavía andamos tirando piedras y lanzas para cazar algo para comer. Tengo que reconocerlo, me choca. Bueno, pero hoy déjenme hablar del punto positivo. Esa gente, amados, yo he visto, así como los llamamos nosotros, con mucho cariño, yo he visto gringos llegar a la embajada, golpear el escritorio del embajador diciéndole: yo soy ciudadano estadounidense o americano y usted esto me lo resuelve. Yo los he visto. Y a los que no he visto, me lo han contado. Pero nosotros tuvimos 2 pobres chavalas a las que les robaron el pasaporte en Colombia no sé cuántas semanas y la embajada no hacía nada por traerlas. ¿Me entiende esto? Lo que trato de decirles es que, amados, hay gente que dice, somos. Así que era un soldado del ejército romano. ¿Y por qué les puse el ejemplo de Estados Unidos? Porque en este momento en que la Biblia me está relatando esto, aunque ya Roma no era exactamente aquella Roma poderosa, pero seguía siendo la primer potencia mundial de la época. Era el Estados Unidos de aquella época. Así que Jesús está ante un soldado investido de autoridad por el César. Es un militar de alto nivel del país más importante del momento. Que ese tipo se acerque a Jesús y le diga: yo conozco la dinámica. Yo soy un hombre sujeto a autoridad y tengo gente sujeta a la mía. Y le digo: ve y va sin hacer ni pío, sin decir ni pío y sin hacer ni... Van, vienen, hacen lo que yo les diga, tan solo di la palabra. Este tipo ya no era un romano. Les aseguro que este tipo ya era cristiano. Y cuando llegó y encontró a la personita sana y preguntó: ¿y a qué horas pasó esto? Porque miren, amados, el tipo era para ver si fue él. ¿A qué horas pasó esto? A tal hora. Y él se dio cuenta que era justo la hora en que Jesús había dicho la palabra. ¿Usted cree que ese tipo siguió siendo el mismo romano? No. Ese tipo se dio cuenta que había estado delante del Hijo de Dios. Así que Él murió por todos, pero no está sustituyendo a todos. Por eso la iglesia tiene una gran comisión: predicar la palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos salir ahí diciendo, ¿se acuerda que un día de esto llegué y dije: deje de andar diciendo que el reino de Dios es gratis? Yo no sé a dónde se nos ha ocurrido a nosotros tantas cosas para que la gente venga a Cristo. Este reino no tiene una entrada gratuita. Amén. Yo una vez predicando dije: el evangelio de Jesucristo, la predicación del evangelio de Jesucristo no es un evangelio de amor, es de autoridad. Si te arrepientes, te perdono. Si no te arrepientes, dice la Biblia, Juan mismo dice: el que no cree ya fue condenado. Ay, no, qué amoroso. No, qué evangelio más lindo, puras flores, hasta que huele a jardín. Oiga, qué lindo. Ay, oiga, qué belleza. No, es que nunca he oído un mensaje de tanto amor. Y si no te dio la gana creer, ya Dios te condenó. Ay, qué lindo, qué amoroso, qué rico. Dígamelo de nuevo. Ay, no, es que cada vez que me lo dicen siento poesía. Yo no le encuentro a esto tanta poesía, ni tanta dulzura. No crees, ya estás condenado. Como les digo, aunque me chocan algunas cosillas de la cultura, pero hay algunas cosas curiosas de esa cultura. Nosotros los latinos llegamos y decimos: mire, ya no se pudo hacer, lo siento.
Usted se queda así, pero mire y cuénteme. Le pasó al que fue mi pastor por muchos años, con el que me convertí en San José. Se fue a Estados Unidos, se quiso comprar un carro, vio en la prensa, en un periódico, vio un carro anunciado, llama por teléfono, le dice, mire, llamo por el carrito que usted está vendiendo. Lo siento, señor Madrigal, ya vendí el carro. Ay, qué lástima, no me diga, me lo perdí. Cuénteme cómo era el carro. Perdone, señor Madrigal, no vale la pena hablar de lo que ya no es, disculpe. ¿Cómo nos quedamos nosotros los latinos, viejo? Amén. Pero en esa cultura, cuando usted viene y le dicen, lo siento, le están diciendo, no hay nada que hacer, ya no friegue. No hay nada que hacer. Amén. Oiga, el que no cree ya fue condenado, es un lo siento, no hay nada que hacer. ¿Hay alguien ahí? Oiga esto. Entonces, no hay sustitución. En otras palabras, la redención ya se cumplió. Él murió por todos. Pero la salvación aún no ha sido cumplida. Yo tengo que creer en Él para que Él sea mi sustituto. Le entrego la conclusión de todo lo anterior. La redención es un acto dado por Jesucristo en respuesta a la necesidad que tenía la justicia de Dios. Pero la sustitución solo se dará como respuesta a los pecados de aquellos que crean en Él. Según Mateo 26-28, el mismo Señor Jesucristo explicó que su sangre era derramada por muchos, no por todos. ¿Se acuerda? Tomad, comed, este es mi pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Yo vine a dar mi sangre en redención por muchos. O sea, hasta el mismo Señor Jesús lo tenía claro. Amén. ¿Por qué murió por todos? Porque Él vino a resolver con Dios el problema del pecado. Y como toda la creación había quedado sumergida en la maldición del pecado, su muerte cumplió con todos los requisitos de Dios para que Dios se sintiera en paz. Justificados pues por la fe. Pero ahora me toca a mí hacer a Jesucristo mi sustituto para que mis pecados sean perdonados. ¿Murió por mí? Sí. ¿Murió por usted? Sí. ¿Murió por los que están afuera? Sí. ¿Nos perdonó a todos? No. ¿La perdonó usted? Sí. ¿Lo perdonó usted? Sí. ¿Me perdonó a mí? Sí. ¿Perdonó a aquellos que están allá afuera haciendo lo que les da la gana y no ajustándose a lo que Dios dice? No. Ay, qué lindo evangelio de amor. ¿Ah? Dios es amor. Dios es amor. Dios es un viejito lindo en el cielo, cachetoncito, rosadito, con una naricita respingada así preciosa, que le dan unos ganas de agarrarle los cachetes. ¡Ay, viejito muy lindo! Sí, es todo eso y más para aquellos que tienen a Jesucristo como el sustituto. Para quien no ha hecho a Jesucristo su sustituto, es el juez más severo que existe. Y no es que es severo porque Él está deseando condenar, es severo porque su justicia ni siquiera se acerca al 100, ni siquiera se acerca al 1000, ni siquiera se acerca al 10,000 o al 100,000 o al millón o a los 50 millones o al número infinito que nuestra matemática pueda dar. La justicia de Dios no tiene un número para definirse, simplemente Él es total y absolutamente justo. Y aún nuestras palabras en nuestro léxico español que demuestran y determinan absolutismo se quedan cortas ante la justicia excelente de Dios. Nadie quiere acercarse a ese juez, no como Jesucristo el sustituto. ¿Hay alguien ahí? ¿Ve? Amén.
No, qué rico es venir a adorar, claro. Cuando Jesús es mi sustituto, yo siento que Dios me sienta hasta en sus regazos. ¿Ah? Qué rico que se siente. Pero cuando Dios no es mi sustituto, la Biblia dice, lo único que queda para mí es una horrenda expectación de juicio. Así que, amados, esto sí es el evangelio completo. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Yo quiero que esta tarde usted y yo dividamos nuestra oración en dos. Si el Señor ya es nuestro sustituto, hemos decidido vivir como a Él le agrada. No estoy diciendo que hemos entregado todo, porque nunca nos alcanzará la vida para entregarlo todo. Pero sí hemos decidido decirle, Señor, tú eres no solo el Señor, eres mi Señor. Y yo hoy te lo entrego todo. Y estoy dispuesto a que me modeles y me formes. Y estoy dispuesto y dispuesta, Señor, a hacer tu voluntad.